Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. En las sombrías y desoladas noches de Jaraguá, las historias de Teresa Vicuda se cuentan en susurros temerosos, como si pronunciar su nombre pudiera atraer la desgracia. La gente del pueblo la recuerda no solo por su apariencia peculiar, con sus labios gruesos y rostro huraño, sino por la crueldad con la que trataba a su propia madre, una anciana frágil y encorvada, a quien Teresa sometía a un sufrimiento constante, sin descanso ni piedad. Los habitantes de Jaraguá creían que en su interior residía una oscuridad inexplicable, algo más allá de lo humano, una crueldad que parecía provenir de fuerzas sombrías. Cada día en aquella casa pequeña y solitaria en la colina era una tortura para la madre de Teresa. La anciana, enferma y debilitada, apenas podía caminar sin ayuda, y aún así, Teresa se aseguraba de que no tuviera descanso ni cuidado. Con sus labios retorcidos en una mueca de desprecio, Teresa la despertaba a gritos cada madrugada, exigiéndole realizar labores imposibles para sus huesos viejos. La obligaba a barrer el suelo, a cargar cubos de agua desde el arroyo lejano, y si la anciana, con los ojos hundidos y los pies temblorosos, osaba protestar, Teresa la golpeaba con un palo de madera hasta que su piel se cubría de moratones. Sus vecinos, que alguna vez intentaron intervenir, pronto se dieron cuenta de que desafiar a Teresa solo les traía maldiciones y amenazas. Un día, un vecino anciano, horrorizado al escuchar los gritos de la madre, intentó acercarse para ayudarla, pero Teresa lo recibió con una sonrisa cruel y una advertencia escalofriante. Si pones un pie más en esta casa, maldeciré a toda tu familia, le escupió con veneno en los ojos. Desde aquel día nadie se atrevió a acercarse y el dolor de la anciana se convirtió en el susurro de las paredes, en una tragedia que el pueblo soportaba en silencio. La madre de Teresa, entre lágrimas, un día reunió el último aliento que le quedaba y lanzó una maldición sobre su propia hija. Que jamás encuentres la paz, Teresa, ni en esta vida ni en la otra. La anciana murió aquella misma noche, sola y en silencio, mientras Teresa ni siquiera le dedicó una mirada. Pero aquella maldición se incrustó en el alma de Teresa como un hierro candente, una sentencia que sellaría su destino. Después de la muerte de su madre, Teresa se encontró sola y, por primera vez, vulnerable. La casa, fría y vacía, parecía observarla, como si los rincones oscuros recordaran cada uno de sus actos crueles. Comenzó a escuchar cosas en la noche, el arrastrar de unos pies cansados, susurros lejanos que le pedían ayuda y una voz que, desde las sombras, repetía palabras de reproche. Teresa no era de asustarse fácilmente, pero el peso de esa maldición empezaba a corroerla desde adentro, llenando su mente de locura y arrepentimiento. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el jadeo débil de su madre y los golpes que ella misma le había propinado, como un eco que no podía detener. Cuando Teresa finalmente murió, su alma no conoció la paz. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo, pero el descanso eterno le fue negado.
Aquellos que pasaban cerca de su tumba juraban escuchar sus gritos desgarradores, el sonido de un alma condenada a revivir sus propios actos, atormentada por el odio que ella misma había sembrado. Los vecinos, desesperados por poner fin a aquel horror, desenterraron su cuerpo y lo llevaron a la iglesia del Rosario, donde pensaron que estaría contenida. Sin embargo, los lamentos continuaron y el pueblo se vio obligado a tomar medidas más drásticas. Enterraron su cuerpo cerca del arroyo, donde el agua fría pudiera apaciguar su tormento. Aún así, no fue suficiente. Las noches en Jaraguá seguían resonando con los gritos de Teresa, un eco lastimero que reverberaba en el silencio, y el arroyo comenzó a ser conocido como el lugar de su eterno sufrimiento. Los valientes que se atrevían a pasar por allí en la oscuridad decían que podían ver una figura encorvada, avanzando lentamente, arrastrando los pies en el barro, tal como su madre había hecho en vida. A veces, decían, se podían escuchar las mismas palabras de odio que Teresa había dirigido a su madre, pero ahora, en su voz, había un terror incontenible, un arrepentimiento atormentado, como si su propia alma clamara por un perdón que jamás llegaría. Con el tiempo, el arroyo Teresa Vicuda se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio de que el odio y el desprecio pueden trascender la muerte misma, atrapando a quienes se atreven a desafiar el amor y la piedad. Los habitantes de Jaraguá saben que es mejor no invocar el nombre de Teresa, que es mejor no pasar por el arroyo en la noche, y que el recuerdo de una madre maltratada puede ser más poderoso que la misma muerte, obligando a su verdugo a vagar en la penumbra por toda la eternidad. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó? Obrigado, Leandrinho, pela ideia.